¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Espero que hayan pasado bien estos días. Quería comentarles algunas cosas. He estado pensando en lo que les estuve hablando la vez pasada sobre los acontecimientos que he dicho que van a suceder. Bueno, les hablé de una catástrofe que iba a poner a temblar el mundo y después de eso apareció el coronavirus ese que ha aparecido y que tiene a todo el mundo aterrado. También dije que mucha gente dice que yo estoy loco. Un primo mío me dijo que yo era el Nostradamus del terror y en realidad me da risa. A mí no me molesta que me digan nada de eso, porque es lógico que mucha gente no entienda la locura mía. Incluso mi esposa le dijo a mi mamá en una ocasión que yo estaba loco porque ahora me creía judío. Yo no me creo judío. Simple y sencillamente he buscado la forma de conocer a Dios o de entenderlo. Porque hay cosas que en realidad uno no entiende de Dios, pero uno no las entiende porque hay demasiada distracción en el mundo. Y creo yo que los judíos fue el pueblo que Dios escogió no para sacarlo de Egipto, no para que David venciera a Goliat, no para que reinara sobre la tierra, sino que Dios escogió ese pueblo para que fuera una enseñanza para nosotros, para que fuera un ejemplo de vida para nosotros. Pero yo siempre le digo a mis hijos, porque todo el mundo hace la misma cosa, no significa que esté bien lo que están haciendo, no significa que sea lo correcto. En la Biblia nosotros vemos muchas bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Vemos mucho trabajo que pasó el pueblo de Israel. Hoy en día son los dueños del mundo, económicamente hablando. Pero pasaron 400 años de esclavitud en Egipto. Hitler mató 6 millones de ellos, más o menos, quizás más, quizás menos, no sé. Muchos han pasado mucho trabajo. Y en la Biblia nos van enseñando, a nivel general, nos enseñan todas las etapas del pueblo de Israel con Dios. Hubo momentos en que le fallaron a Dios, momentos en que no confiaron, momentos en que no creyeron, momentos de todas cosas que realmente nosotros pasamos en nuestras vidas individualmente, que cada uno de nosotros pasa. Y marca una diferencia entre uno y el otro, como Noé, como Abraham, como Moisés, como Daniel, como el mismo Jesucristo. Jesucristo no vino nada más a morir por nosotros en esa cruz, para salvar los pecados, para limpiar los pecados de nosotros, nada más no. Vino a enseñarnos un modo de vida. ¿Saben una cosa? Si yo he estado estudiando la religión judía, pero yo nunca podría ser judío, porque los judíos niegan a Jesucristo como el Mesías. Y negar a Jesucristo como el Mesías sería como negarme yo mismo, la existencia mía. Porque existo y vivo porque Jesucristo dio su vida en esa cruz por mí. Igual que todo el resto de la humanidad, aunque no se lo merezcan, o aunque no nos lo merezcamos. Porque muchos de nosotros, que aún buscando a Dios, buscando a Jesucristo y reconociendo a Jesucristo, no merecemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque ninguno de ustedes ni ninguno de nosotros está dispuesto a hacerlo por otra persona. Siempre le he dicho a mis hijos, haz lo que tu corazón te dice. No hagas lo que los demás hacen.
Jesucristo le decía a la gente, haz lo que dicen, no lo que hacen. Se refería a los sacerdotes judíos, a los que manejaban la iglesia. Porque ellos hablaban de Dios, predicaban la palabra de Dios, pero no cumplían las leyes de Dios. A mí muy poco me gusta tocar el tema de las religiones y trato de no entrar en detalle de religiones por no crear conflictos. Pero yo soy una persona que siempre procura al 100% decir la verdad, porque no me gusta la mentira, no me gusta el engaño. Y todas las religiones tienen defectos, tienen algunas cosas que concuerdan con las cosas de Dios, porque todo viene derivado del mismo lugar. Dios le dio a Moisés leyes, mandamientos, no le dio religiones. De ahí se ha derivado un montón de cosas, diferentes religiones, y cada una tira por su lado y cada una tiene su forma de hacer sus rituales. Algunas concuerdan con lo que Dios mandó a hacer, otras no. Y la mayoría tiene de todo un poco. ¿Ve? Usted escoge dónde congregarse. ¿Mm? Yo me congrego donde yo creo que aprendo algo. Porque es otra cosa que siempre trato de inculcarle a mis hijos. Aprende de lo que ves. Aprende de lo que sucede a tu alrededor. Donde yo vivía, al frente de mi casa, pasó algo entre la pareja que había ahí al frente, el matrimonio se destruyó, todo se acabó, todo se hizo leña y vinieron un montón de problemas. Y yo lo estaba viendo. Tenía vecinos que hicieron cosas y vi otros vecinos que hicieron otras y yo veía todo lo que estaba sucediendo. Y no voy a contar cosas de esas porque son cosas personales de ellos, pero vi las repercusiones de las cosas que ellos hicieron. Entonces, ahí es donde uno está distraído, porque uno está mirando otras cosas y no está mirando lo que pasa alrededor de uno. Lo que pasa a tu alrededor te está dando un indicio de lo que va a pasar contigo si actúas de la misma forma de lo que actúan las demás personas. En mi casa había armonía, había amor, y por ese amor y esa armonía que había, todo el mundo le molestaba. En mi casa los culantros crecían así de este tamaño, cuando en las otras casas que estaban al lado, con la misma tierra, ni siquiera pegaba el culantro. Mis plantas eran más hermosas, los pájaros cantaban en mi ventana. El carro que yo tenía era tan común como el arroz. Sin embargo, se veía más bonito que el de los demás. Mi casa es una casa de barriada, que todas fueron construidas iguales, pero la mía resaltaba más. Al punto que la vecina de al lado construyó un castillo ahí al lado para opacar la mía, y la casa de ella, por supuesto que llama la atención, pero es por lo fea que quedó esa casa. Pero bueno, eso es porque la bendición de Dios estaba allí. Nosotros éramos cristianos, nosotros orábamos juntos. Éramos una familia que orábamos juntos, que llorábamos juntos, que luchábamos juntos y que todo lo hacíamos juntos. Entonces, uno no pone la vista en lo que debe. Miren, yo he vivido en la riqueza, en la pobreza, he aguantado hambre, he comido lo mejor, he dormido en la parada de un bus y también he dormido en uno de los mejores hoteles de este mundo. Y yo vi una persona, un judío, era el jefe de mi esposa en un tiempo, muerto. Se tiró desde el apartamento donde vivía en la Avenida Balboa abajo y se mató. ¿Sabe por qué se mató? Perdió su empresa. Tuvo que trabajar por menos dinero. Quería darle lo mejor a sus hijos, todo lo mejor que él podía dar. Hacerlos vivir, mantenerlos viviendo en la opulencia,
en todo lo que le había dado en algún tiempo. Pero la gente que estuvo alrededor de él se aprovecharon de él, porque yo sé que él no era una mala persona. Y le robaron todo se lo quitaron porque tenían más poder que él. Y al ver que ya no podía dar lo que él quería darle a sus hijos y a su familia, tomó la decisión de tirarse de ahí arriba. ¿Saben qué? Yo perdí todo. Todo me lo robaron, todo me lo quitaron, todo lo perdí, incluso mi esposa y mi hija. Y aquí estoy. Y eso que no le he contado toda mi vida más atrás, porque yo estoy seguro que ese judío no vivió todo lo que viví yo tiempo atrás. Y aquí estoy. Pero ¿saben por qué estoy aquí? Porque Dios me ha fortalecido. Y por no estar tan distraído en otras cosas y haberme dedicado más a buscar de Dios, a aprender de Dios, a tratar de conocer a Dios, me he dado cuenta de que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido con un propósito. Mi mamá me llevaba arrastrado a la iglesia cuando yo estaba chico. Mi esposa me hizo ir a la iglesia cuando estuvo embarazada de mi hija. Mi hija, cuando estaba en el tiempo de embarazo, tenía un problema que no se acomodaba para nacer. Y todo se formó un lío y pensábamos que le iban a tener que hacer cesárea a esta mujer y todas esas cuestiones. Y yo en ese tiempo bebía. Y yo un día me acordé de algo que decía la Biblia. Como que alguien le pidió a Dios algo o porque quería que Dios lo ayudara en algo, pues se raspó la cabeza, se vistió de silicio, lloró, hizo no sé qué. Bueno, yo borracho, me afeité la cabeza y le pedí a Dios que por favor, fuera lo que fuera, mi hija naciera bien. Y en mi trabajo todo el mundo se burlaba de mí, todo el mundo se reía porque había llegado calvo y me pasé así, calvo, un tiempo y me decían de todo. Pero a mí no me importaba, porque yo había hecho ese pacto con Dios. Y ¿saben qué? Mi hija nació bien, gracias a Dios. En el último momento se acomodó, pero nació con una mano moradita. ¿Por qué nació con la mano moradita? Porque había nacido con el cordón umbilical enredado en la mano. Y yo entendí el mensaje que Dios me dio. Porque Dios me dijo, hice lo que me pediste, pero hoy te mando la mano moradita esa con el cordón enredado ahí para que sepas que sí iba a haber problema. Pero yo lo arreglé porque me lo pediste. Hace mucho tiempo atrás Dios me está llamando y yo no le he hecho caso porque he estado distraído en otras cosas. Y la vida que yo he tenido no ha sido fácil. Y yo pensé que Dios no me quería, pero al contrario, Dios me ha dado cargas que yo he podido sobrellevar. Porque Dios sabe que yo soy fuerte. Muchas veces en mi vida he llorado y yo he entendido que llorar no es una debilidad. Porque cuando yo me pongo a orar y mi espíritu conecta con el Espíritu Santo, yo lloro. Y en ese momento el Espíritu Santo me fortalece. Llorar no es debilidad. Llorar es tener un sentimiento. La gente llora porque sufre. La gente llora de alegría. La gente llora por muchas cosas. Pero solamente te das cuenta cuando el Espíritu Santo te toca porque lloras mientras oras. Porque nace un sentimiento en tu corazón.
nace algo que tú no puedes explicar, un sentimiento, ¿m? Que no todo el mundo puede entender y todo el mundo no puede conocer. Antes yo pensaba que todas las cosas eran brujería y que todo era brujería y que todo era brujería. Mire, la brujería no. Miren que la Biblia habla de adivinos, habla de los hechiceros estos que adoraban a los Baales y cosas que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, alguna vez se han preguntado de dónde salió la brujería, cómo es que la gente sabe cosas así del muñequito puya puya, de las velas, de los inciensos, de los pelos, no sé qué, un pocotón de porquerías que hacen por ahí. Dios le enseñó al hombre rituales que le agradaban a él, porque esto empezó con Abel, que Abel ofrecía su mejor becerro, lo mejor que tenía, lo sacrificaba para Dios. Y de ahí se vinieron un montón de rituales que los judíos los cumplen con los inciensos, con todas estas cuestiones. Entonces, el diablo ha tratado de crear cosas iguales a Dios, pero en sentido negativo. Entonces, hay muchos secretos. Dice la palabra de Dios, que después que Adán y Eva pecaron, que comieron del árbol del fruto prohibido, Dios dijo que pusieran una espada de fuego para que el hombre no conociera el árbol de la vida, el de la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que hay gente aquí que sabe qué rituales hacer para hacer daño al ser humano? Yo no sé si ustedes se acuerdan o han leído la Biblia, donde dice, en el Génesis está eso, que los hijos de Dios vieron que hermosas las hijas de los hombres y se procrearon con ellas. Entonces alguien de allá del cielo tuvo que haber traído esa información acá a la tierra para poder que el ser humano supiera cómo manipular cosas que solo Dios manipula. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que Él echó afuera con Satanás y todo su ejército. Porque ellos también son hijos de Dios. Todos ellos son creación de Dios, incluso el diablo es creación de Dios. Si ustedes ven en el libro de Job, dice, cuando Dios dice, ¿de dónde vienen, hijitos míos? Y el diablo le contestó, vengo de la tierra, de rondar la tierra. Le dijo, hijito mío. Entonces, ellos que se mezclaron con los seres humanos, fueron los que trajeron esas cosas aquí a la tierra. Pero ¿saben qué? Más poderosa es la sangre de Jesucristo que cualquiera de esas cosas. Y el que esté cubierto con la sangre de Jesucristo y que logre hacer contacto con el Espíritu Santo, nada de eso camina. Es más, Dios habla de personas específicas en la tierra que han sido escogidas por Él desde antes de que nazcan. Como por ejemplo los primogénitos. El primogénito de toda cosa en este mundo le corresponde a Dios. ¿Y saben qué? Yo soy primogénito. Mi hijo es primogénito. Mi papá practicaba cosas raras e intentó hacerme daño y nunca pudo. Y él sabía que no podía. Incluso él le dijo a mi mamá una vez, me jodiste. Siempre, yo tengo una hermana por parte de mi papá, a la que él amó y veneró toda su vida, pero
A ella sí podía manipularla, espiritualmente hablando. A mí no. Conmigo éramos como dos polos opuestos. Si nos pegábamos, hacíamos un cortocircuito. Siempre. Y la verdad, yo no sé si habrá muerto o no, pero creo que en esa lucha murió, o al menos eso fue lo que me dijeron que había sucedido. Porque Dios me escogió a mí para algo, y eso es lo que voy a hacer. Dios me apartó de mi familia, me apartó de todo lo que yo más amaba, para que no tuviera distracciones y pudiera cumplir el propósito que yo vine a hacer aquí. El propósito de nosotros es lograr la espiritualidad, es lograr volver donde Dios está. No es comprar una casa, un carro, tener una familia. Yo he optado porque el que no me ama, solamente me aparto. Yo amaba a mi esposa, amaba a mi hija. Por eso siempre trataba de protegerlos por todos los medios. Y siempre trataba de mantenerme ahí cerca para cuidarlas y protegerlas. Pero me di cuenta que eso no es necesario, porque Dios se encarga de eso. Yo tengo que hacer un trabajo para Dios y me da risa cuando digo tengo que hacer un trabajo para Dios, porque siempre me acuerdo cuando yo le digo a algún pastor de alguna iglesia, Dios me habló. Se me quedan mirando así. El loco, Dios le habla, ¿qué se habrá fumado? Entonces yo me pongo a pensar, ¿realmente Dios le habla a ellos? Porque si ellos no creen que Dios puede hablarle al ser humano, entonces ¿qué predican? Mire, yo le voy a contar una cosa a ustedes. Cuando Jesucristo vino a la tierra, existía una religión, existían sacerdotes, personas que trabajaban dentro de la iglesia o de la sinagoga, como ellos le llaman. Y Dios escogió a pescadores, gente común, para hablarles, enseñarles lo que Él quería que ellos enseñaran a los demás. Cuando Dios escogió el libertador de Israel, también existían los sabios, los ancianos. ¿Y a quién escogió? A Moisés. Cuando Dios quiso salvar la humanidad, escogió a Noé. Siempre ha escogido personas común y corriente, porque Dios no escoge las personas por su rango o por su nivel social o por su iglesia. La escoge por su corazón. Dios sabe que yo he sido terrible en la vida, que yo he hecho muchas cosas malas, como las hizo Moisés. Moisés mató a un soldado. David se apoderó de la mujer ajena. Pero Dios sabe que mi corazón es puro y que mi sentimiento es puro. Y Dios escoge a las personas por su corazón, no por su estatus. Y en el caso mío, yo no soy mujer, pero siempre tomo en cuenta el pasaje ese donde la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso tiene un significado. Dios sacó su pueblo
la gente que cumplía con él, a la gente que él amaba, la sacó de la vida esa que había ahí en ese pueblo, en esos dos pueblos, en Sodoma y Gomorra. Y le dijo, no miren hacia atrás. Yo chupaba, mujeriaba, fumaba cigarrillo, hacía todo lo que me daba la gana. Dios me sacó de ahí. Y me dijo, no mires hacia atrás. Porque si yo miro hacia atrás voy a perder mi alma. Eso es lo que significa convertirse en una estatua de sal. No solamente vas a perder tu carne, sino también tu alma. Vas a quedar como una piña de sal ahí si vuelves a mirar hacia atrás. Si tú dejas todo lo malo que hacías, entras en el camino de Dios y te devuelves y dejas el camino de Dios, eso es lo que va a pasar. ¿Saben por qué no pasa de una vez? Porque Dios es misericordioso y siempre espera que uno recapacite y vuelva a su camino. Pero todos tenemos libre albedrío y cada uno decide qué es lo que va a hacer. Porque Dios es respetuoso. Dios nos dio la vida y aún así Él respeta nuestras decisiones. Yo creo que debemos dejar de distraernos tanto en cosas y mira, hablando de lo que estaba hablando, me estoy acordando de la... Hay una película, yo después les voy a hablar sobre las películas porque también tengo un tema sobre las películas. La película esa del Todopoderoso, la segunda. Da risa, pero tiene un mensaje. El hombre era una persona muy importante, tenía que escoger entre hacer lo malo para seguir siendo importante o hacer lo correcto y ser aún más grande, pero no lo sabía. Y Dios le habló y le dijo que construyera un arca. Imagínate que alguien me diga a mí en este tiempo, construye un arca, y yo me pongo como un loco a construir un arca en Caledonia, por ejemplo. Y me decía, este tipo, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, eso pasó en esa película. Y Dios le puso los materiales, le puso los terrenos, le puso todo para que hiciera el arca. Y todo el mundo lo creía loco. Incluso los hijos, la mujer, todo el mundo decía, que está loco. Y lo dejaron y se fueron. Y como siempre, las mujeres agarran por de la mamá. Como si la mamá va a rellenar el hueco que deja el esposo. El esposo es algo que Dios puso para la mujer. Y la mujer fue creada para el hombre, sacada de la costilla del hombre, no de la costilla de la mamá. Pero no sé por qué las mujeres siempre quieren vivir en la costilla de la mamá y nunca aceptan ser esposas y madres. Y el hombre a la fuerza hizo el arca, porque Dios le puso barba, le puso un vestido y le puso el vestido que me imagino que cargaba Noé. Le consiguió los animales y toda esa locura en medio de un tiempo moderno. La mujer se fue con los hijos, pero cuando iban en el camino, Dios le habló a la mujer y le dijo, cuando tú le pides a Dios paciencia, Él no te va a dar paciencia, te va a enseñar a ser paciente. Y le dijo varias cosas. Y ella entendió y ellos regresaron. Y comenzaron a ayudar al papá, a apoyar a su papá a hacer el arca. Y bueno, ya todo el mundo debe saber el final de la película. Pero esto es muy importante, porque la familia juega un papel muy importante en la vida de uno. Y uno tiene que dejar de distraerse tanto y ponerle más atención a la familia. Porque al final los padres de uno mueren,
los hijos de uno son lo único que queda y por nosotros no quedarnos solo destruimos la vida de nuestros hijos o sus familias. Y quizás si yo esté loco, Dios dará la respuesta de mi locura. Y si estoy loco de verdad, pues soy feliz en mi locura. Porque yo lo que sí les puedo decir, lo que yo sí sé es que desde que Dios entró en mi vida de verdad, desde que yo lo dejé entrar, porque Dios ha estado en mi vida siempre, desde antes que naciera, Dios ha estado en mi vida. Era yo el que no lo dejaba entrar. Pero yo quiero que entre en la vida de ustedes, que sientan lo que siento yo y que no tengan que pasar tantas cosas como las que tuve que pasar yo para llegar allí. Porque en medio de todas mis preocupaciones y mis sufrimientos, Dios llena mi corazón. Y puedo dormir tranquilo, porque sé que hay un mañana. Y sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Y eso es algo que no tiene precio. Porque tener Dios un propósito en mi vida significa que Dios me tiene en su pensamiento, que Dios me tiene por algo importante para Él. ¿Sabe lo que significa un ser humano ser importante para Dios? Si Dios es todo, Dios es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, lo más grande, lo sublime, el Alfa y la Omega. ¿Sabe lo que es para uno? Que es solo carne y espíritu ser importante para Dios. Con eso quedaron llenas mis necesidades. Con eso, para mí, es suficiente. No hay más nada que pedir. No hay más nada que anhelar. No hay más nada que pedir, ni nada más que desear. Estoy en el propósito de Dios. ¿Qué puede ser más importante para mí que eso? Mis hijos, Dios se encargará de ellos. Mi esposa, Dios se encargará de ella. Y todo lo que yo ame y lo que yo desee siempre estará cubierto por el propósito de Dios. Y eso yo lo quería compartir con ustedes porque el canal mío de YouTube no lo ve mucha gente, pero lo ve a quien le corresponde verlo. Porque ¿saben qué? Si yo transmitiera pornografía, vulgaridades y un montón de cosas, crímenes y fumadera de droga y cosas de esas, tendría una popularidad inmensa. Pero como yo trato de enseñar cosas que Dios me enseña a mí, no tengo mucha gente. Pero ¿sabe qué? Cuando hubo el diluvio, solamente Dios salvó pocos y el resto de la humanidad pereció. Los que ven mi canal tienen la oportunidad de aprender sobre lo que ha pasado en mi vida y lo que yo he aprendido. Y pueden aprender. Y Dios hace llegar estos mensajes a quien tiene que llegarle. Porque no es para todo el mundo tampoco la salvación. Y para todo el mundo no llegará Dios a su rescate. Lamentablemente, la vida eterna no es para todos. Y Dios ha prometido que el que confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador será salvo él y su familia. Yo no sé si yo seré salvo,
pero mi familia lo será. Porque con mi boca yo he confesado y confieso que Jesucristo es mi Salvador y que dio su sangre por mí en esa cruz. Hay que aprender de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Estar atento a lo que pasa alrededor de nosotros y ver las consecuencias para no recibir las mismas consecuencias nosotros. Tenemos que hacer un alto y ponernos a pensar en nuestras vidas y no complacer a los demás que quieren que uno viva la vida que ellos viven o que ellos vivieron. No importa quién sea. Tenemos que hacerle caso a nuestro corazón. Yo siempre le he enseñado a mis hijos que el orgullo no sirve de nada. El orgullo no trae ni un centavo de ganancia y aún al contrario te hace perder a las personas que amas. Porque si tú por orgullo no puedes demostrarle a la persona que amas que lo amas, esa persona pensará que no te ama, pensará que no lo amas y se irá. Así de sencillo. Si yo creo que alguien no me ama, ya yo para qué voy a estar ahí. Tengo que buscar a alguien que valore el amor que yo puedo darle. Porque esto es así. No es el amor que yo recibo, es el amor que yo puedo dar. El que no lo valora, se lo pierde. Nadie es perfecto en esta tierra. Y yo no lo soy. Tengo errores y he cometido miles de errores como mucha gente. Y no debemos juzgarnos unos a los otros, porque no nos corresponde. Nosotros no tenemos moral para juzgar a nadie. Cuando María Magdalena la iban a apedrear, que Jesucristo, ya ustedes saben toda esa historia, cuando Jesucristo le preguntó a María Magdalena, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y él dijo, ya no están. Y él le dijo, bueno, si nadie te condena, yo tampoco. Ve y no peques más. ¿Ves? Si nosotros no nos condenamos a nosotros mismos, Dios no nos va a condenar. Pero tenemos que hacer un alto y cambiar. Hay otra cosa, mucha gente no actúa por miedo al rechazo. Yo he oído desde niño un dicho que dice, la peor diligencia es la que no se hace. Si tú no haces el mandado, si no vas a hacer el mandado, no vas a saber si hay o no hay lo que fuiste a comprar. Y para mí, tener miedo al rechazo es una debilidad, es ser débil, porque el valiente va y dice, aquí estoy, ¿me vas a atender o no? Dejas a cargo de la otra persona la responsabilidad de ser una persona decente o no, de ser una persona que te ame o que no, de una persona que te venda o que no, pero tú pones la responsabilidad sobre la otra persona, no sobre ti. No es que voy a decir no voy porque si me dice que no, pero si no has ido, ¿cómo vas a saber que sí o que no? Son errores que comete el ser humano y deja perder oportunidades, deja perder personas, deja perder muchas cosas. Yo puedo decir, si voy a hablarle a este hombre de Jesucristo y me rechaza o me coge rabia, entonces no voy. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus apóstoles? Vayan y hablen. Y si lo reciben, digan paz sobre esta casa. Y si no, sacudan sus sandalias y vayan para adelante. No le dijo, miren a ver si quieren ir, a ver si reciben la palabra de Dios o no. Le dijo, vayan. Y si lo reciben,
dígale paz. Y si no lo reciben, sacudan la chancleta y vayan para adelante. Todo lo que pasa en este mundo tiene algo que ver con lo espiritual. Y cada acción que ocurre cada segundo en este mundo está ya descifrada aquí desde hace miles de años. Cada acción que uno va a hacer está descifrada en esa Biblia. Miren, una vez estaba yo hablando de algunas cosas que no me gusta de la iglesia donde yo asisto. Y entre eso yo dije que yo había hablado con un pastor que se hizo muy amigo mío, de que yo iba a la iglesia porque yo iba a buscar a Dios y a Jesucristo, no por pastores ni por la gente que estaba ahí, porque son personas igual que yo, que cometen errores y hacen desastres. Y me escribió una amiga mía y me dice, no vayas a esas porquerías de iglesias donde te sacan la plata. Y mira, ninguna iglesia es una porquería. Las porquerías somos nosotros, que somos los que actuamos dentro de la iglesia creando un mal testimonio. Toda la iglesia no es la que está cometiendo el error. El error lo está cometiendo una sola persona. ¿Eh? Y en esa iglesia a uno no le sacan la plata. A veces yo no tengo y no doy. A mí nadie me mete la mano en el bolsillo y me saca la plata. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esa martilladera de que hay que dar, que hay que dar, que hay que dar, porque no me gusta. La Biblia tiene un montón de libros escritos y creo que como en 2 o 3 ocasiones hablan sobre el diezmo. Sin embargo, yo encuentro, bueno, no voy a hablar sobre eso. Pero lo que yo sí quiero que quede claro es que cada uno va a la iglesia que da la gana y cada uno debe respetar la opinión de los demás porque Dios fue quien nos creó. Dios nos da la vida, Dios nos las quita. Y si Él no nos obliga ni siquiera a estar en su camino, entonces ¿por qué nosotros tenemos que someter a la otra gente allá a la iglesia que a uno le da la gana? Cada uno que vaya donde le dé la gana de ir. A final de cuentas Dios va a evaluar qué es lo que tú tienes en el corazón y qué es lo que tienes en tu mente. No a dónde vas. Yo voy a la iglesia donde yo creo que aprendo. Y no me importa si quieren cobrar el diezmo 24 horas al día, o no me importa si quieren cobrar el uso del servicio. Si no quiero pagar el servicio, orino afuera antes de entrar. Y si no, llevo mi cuadra para pagarlo. Pero yo voy a la iglesia no por lo que hace la gente que está ahí adentro. Voy porque yo quiero aprender sobre Dios. Por eso he estudiado cosas judías y por eso he visto las otras religiones. He ido a otras iglesias porque quiero aprender de Dios. Quiero encontrar a Dios. Quiero lograr conocer su corazón y poder entrar ahí. Porque Él entra en el mío cada vez que a Él le da la gana, pero yo quiero entrar en el de Él. Y al final del cuento yo estaba dentro del corazón de Él desde antes que yo viniera a este mundo. Eso es lo que nadie entiende. Y todo el mundo se preocupa por su casa, su carro, su perro, por todas las cosas que puede lograr que no tiene. Y no se preocupa por las cosas que ya tiene, que son de mucho más valor de las que puede tener, que ni siquiera sabe si las va a tener. Y no valora lo que ya tiene al frente. Dios te da si tú agradeces lo que ya Él te ha dado. Pero si te pasas añorando cosas que no tienes y no valoras las que ya tienes, perderás las que ya tienes y no lograrás las que estás añorando, porque no te lo mereces.
Primero tienes que empezar a valorar el bloque que pusiste en la tierra para poder construir tu casa. Cada cosa que le pasa a uno mal en el camino es un escalón para que estés preparado para el problema que viene después. Y llegará al punto en que se acabó. Bueno, será cuando ya te mueras, pero cada cosa te prepara para la otra. Yo perdí mi primer matrimonio. Y ahora perdí el segundo. Pero ahora entendí por qué pasó todas estas cosas que han pasado. En el primer matrimonio no las entendía. Recuperen lo que tienen y denle gracias a Dios antes de que lo pierdan. Porque muchas veces se pasan quejándose de un trabajo, de un carro, de una casa, de un montón de cosas. Y sin darse cuenta la van perdiendo poco a poco. Incluso personas la vas perdiendo poco a poco. Se valora lo que tienes y Dios te dará lo mejor. Porque la Biblia dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá, y que no serás cola, sino cabeza. Pero tienes que tener a Dios delante de ti. Así que con eso me despido y después hablamos sobre las películas porque ese es otro tema que ya les tengo.